Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace algo más de 2000 años, los habitantes del desierto de la Pampa Colorada en Perú hicieron algo que a día de hoy se nos antoja imposible. Fueron capaces de dibujar un desierto entero haciendo figuras enigmáticas para que éstas fueran vistas desde el cielo, el lugar en el que vivían sus antiguos dioses. Les estoy hablando de las líneas de Nazca, y es que son más de 50 kilómetros cuadrados que están completamente dibujados en este desierto peruano, y ahí aparecen diferentes figuras, como por ejemplo una que tiene forma de araña, unas manos, un pelícano, una ballena, donde ellos ponían en unión una cosmovisión de los habitantes de esta zona del Perú y se hermanaban con las estrellas, con líneas enormes además que prácticamente parecen pistas de aterrizaje de un aeropuerto. Miles de años después, todavía la arqueología sigue discutiendo cómo fueron capaces de hacer esto los antiguos habitantes de Nazca. A día de hoy es algo tan potente que millones de turistas van todos los años a ver lo aparentemente imposible y esa relación que tienen estas líneas con las estrellas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs, Misterio Ancestral. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Hace miles de años en la costa del Perú surgió todo un mundo de arena y barro. Un mundo de arena y barro fascinante desde hace 5000 años, ya que en la costa peruana es donde se crean las primeras civilizaciones de América. Lo que sucede en esta zona geográfica del continente es bastante curioso. Básicamente, la costa del Perú es un gran desierto. Pero como están justo al lado los Andes, la cordillera andina, los ríos que caen desde la cordillera andina debido a las precipitaciones que hay en las cumbres, hacen que haya un montón de ríos que atraviesan el desierto y en cierta medida serían como pequeños río Nilo, que igual que el Nilo atraviesa todo el desierto del Sáhara y crea un enorme vergel a su lado. Lo que sucedía en la costa peruana, y sigue sucediendo, esos ríos están ahí, hace que en torno a estos ríos surgieran civilizaciones milenarias. Y no podía ser de otra forma. La más antigua de ellas, la civilización de Caral, que tiene 5000 años, los monumentos que construyó para hablar con sus dioses fueron pirámides. No tenemos ni idea de cómo eran sus rituales, no tenemos ni idea de cómo se llamaban sus dioses, ya que en principio en el antiguo Caral no nos dejaron escritura. Sí es cierto, diferentes cosas que son muy curiosas, y yo tuve la suerte de estar en Caral 2 veces. En torno a una de las pirámides más importantes de la zona arqueológica hay un agujero en el suelo que llega justo a donde el lugar, el altar que hay en la pirámide, donde supuestamente se ponía el sacerdote. Casi con toda seguridad, a sus palabras, alguien activaba un fuelle desde el otro lado de ese agujero y el fuego subía y bajaba como por arte de magia delante del pueblo. Esos agujeros están rellenos de restos de carbón, o sea, ahí se utilizó fuego. Es posible que en el antiguo Caral nos dejaran escritura, pero no sabemos leerla, porque en Caral aparecieron quipus. Los quipus son unas sogas con nudos de algodón que a modo de código binario 0101, igual que se comunican las computadoras, haría que una persona le pudiera dejar un mensaje a otra. Pero hasta el día de hoy, porque los incas
luego milenios más tarde también utilizaban quipus. A día de hoy nadie ha sido capaz de descifrarlos. Pues allí hace 5.000 años se empezó a construir este mundo de arena y barro en el valle del Supai, en Caral. Y qué curioso, pirámides con las que conectarse con los dioses. Pasan los siglos, pasan los milenios y hace en torno a 3.000 años surge más al sur la cultura de Paracas. Y aquí tenemos también infinidad de enigmas que nos hacen de nuevo mirar a las estrellas. Uno de los emblemas de la cultura Paracas, uno de sus grandes misterios son sus cráneos alargados. Cráneos de más de 3.000 centímetros cúbicos. Y es que aquí hay algo muy curioso. En la antigüedad, diferentes culturas del mundo se alargaron los cráneos, sobre todo los dirigentes principales y la nobleza, porque así pensaban que se hacían similares a los dioses de cráneo alargado. Bien, pues un cráneo humano tiene 1.850 centímetros cúbicos, su máximo. Eso ya es una persona con una cabeza importante. Hay cráneos de Paracas que tienen hasta 3.200 centímetros cúbicos. Hay algo más de 300 cráneos alargados de una forma en la que todavía la ciencia no puede entenderlo. Y es más, incluso un investigador, Brian Foster, que pudo estar observando e investigando 18 cráneos, llegó a una serie de conclusiones que son cuando menos inquietantes. Porque no es solamente que el cráneo era excesivamente alargado sin que podamos saber cómo podía cambiar la capacidad craneana, sino que, por ejemplo, el cuello de los sujetos era mucho más largo de lo normal. Estos cráneos, además, tenían muchas más anomalías, como es, por ejemplo, los sujetos de estos cráneos, estos personajes, porque, por ejemplo, cuando se hizo análisis de sangre, tenían un 21,4% de la población tenía la sangre AB positivo, y esto es algo bastante extraño, porque es la sangre más rara del mundo. Lo normal no llega al 2% de la población mundial. Allí era algo más del 20%. Y ya para darle la vuelta al rizo, el director del Museo de Paracas mandó 5 muestras de estos cráneos que llevaban trozos de diente, de piel y de hueso para que se hicieran pruebas de ADN para saber exactamente estos hombres quiénes eran, de dónde provenían. Y aparte de que esas pruebas de ADN dieron datos de que es muy posible que vinieran desde la península de Kamchatka o vinieran de Euroasia, resulta que arrojaron una anomalía única en su ADN mitocondrial, que es un tipo de ADN que se hereda de la madre, pero con mutaciones desconocidas en ningún ser humano del planeta. Solamente las tienen los antiguos habitantes de Paracas. Y mucha gente piensa, ¿no será que los antiguos habitantes de Paracas, algunos de ellos, fueron un híbrido entre seres humanos y seres venidos de las estrellas? Brian Foster, consultando con diferentes médicos, le dijeron: la única forma de que un cráneo así exista es porque nacieron de esa forma saliendo del vientre de sus madres. Seguimos en este mundo de arena y barro repleto de misterios, y nos vamos a ir ahora también a la costa del Perú para hablar de un desierto que los hombres dibujaron hace miles de años. Fue en concreto en el siglo XVI, en 1551, cuando el cronista español Pedro Cieza de León, pasando por la Pampa Colorada, llegó y dijo en sus escritos: he visto unos caminos que se pierden en la infinidad del desierto. Y esta crónica pasó inadvertida hasta que en 1939 el investigador de la Universidad de Long Island, Paul Kosok, estaba sobrevolando la Pampa Colorada buscando antiguos sistemas de regadío de la zona,
y ante su sorpresa, ante su mirada atónita, se abrió lo imposible. Un desierto entero de una extensión de en torno a 50 kilómetros cuadrados, pintado hace 2000 años. Y además con diferentes figuras, líneas que se pierden en la inmensidad, otras que son figuras, por ejemplo, que tienen forma de araña, forma de ballena, forma de pelícano. Hay unas manos inquietantes que surgen también en la arena, pero que todas ellas están hechas para ser vistas desde el cielo. Por eso Paul Kosok pudo verlas en 1939. A día de hoy las líneas de Nazca son uno de los emblemas de Perú. Es más, incluso en el logo del país lo que aparece es una de las figuras de Nazca. Su misterio ancestral a día de hoy nos sigue persiguiendo. Y muy cerca a estas líneas de Nazca, los petroglifos de Chichictara, donde seres con auras extrañas, de forma insólita, nos representan lo que posiblemente son los dibujos de visitantes de seres de las estrellas, de extraterrestres entre nosotros. Y es más, la ciudad que era la capital de los nazcas, estos señores que dibujaron un desierto entero para que se viera desde el cielo, Cahuachi, está coronada por pirámides de arena y barro que nos desafían desde hace 2000 años. Fijaros qué curioso, hace 5000 pirámides para hablar con los dioses en Caral, hace 2000 pirámides para hablar con los dioses en Cahuachi, en la ciudad de los nazcas. No sabemos qué son las líneas de Nazca. La matemática alemana Maria Reiche, que las investigó durante décadas, dijo que eran un sistema astronómico, y es posible que sean eso, que realmente nos estén contando un calendario de las estrellas, y esto nos abre otra posibilidad. Ese calendario está marcando el tiempo en que un día regresarán aquí esos antiguos dioses venidos de las estrellas. Un mundo de arena y barro que se abre en la costa del Perú, un mundo de arena y barro que nos habla de seres venidos de las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponerme en ese numeral en Twitter. ¿Qué opináis sobre la visita de seres de otros mundos hace miles de años? En concreto, en la introducción os hablé de la costa del Perú, de Caral, de la cultura paraca, de las increíbles y fascinantes líneas de Nazca. ¿Sabéis que hago viajes de autor? En marzo del año que viene, del año 2026, estaré haciendo un viaje a Tailandia, Camboya, a recorrer uno de los territorios más enigmáticos del mundo, a seguir los pasos de Buda, del despierto, a ver algunos de los templos más fabulosos de la tierra, como es Wat Arun, por ejemplo, el templo del amanecer en Bangkok, a navegar por los canales de esta ciudad, de esta Venecia asiática, a caminar por la selva con elefantes, terminando en los templos de Angkor Wat, los templos más grandes del mundo en metros cuadrados, repletos de misterio y que también nos ponen en contacto con las estrellas en Camboya. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Un viaje, una senda que nos lleva a los pasos de Buda. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que sintonizan en este momento la señal en vivo de Caracol Radio y para todos aquellos que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, Juanje, recordaba a nuestro maestro
Fernando Jiménez del Oso, presentar un documental sobre las líneas de Nazca, desde que tuve la oportunidad de conocer uno de los enigmas más importantes de nuestro continente de la mano de nuestro maestro Fernando Jiménez, que nos ve desde el infinito. Siempre que me retrotraigo a apreciar y a recordar ese momento, no tengo una explicación fidedigna para intentar saber qué lo hicieron, más que alguien que estuviese viendo desde el aire y dibujando eso con un pincel. Es la única imagen que se me viene al respecto, Juanje. Es que no hay otra forma de entenderlo. Y por eso se hicieron experimentos y se pudieron hacer globos primitivos, y con esos globos primitivos un ingeniero, un sacerdote desde arriba, ir diciéndole a la gente cómo hacer las líneas. Pues yo he tenido la suerte de estar dentro de las líneas y te aseguro que no, o sea, tú no ves la figura, ves un surco, que hacerla es relativamente fácil. Quitas la parte de arriba del desierto, de la Pampa Colorada, se llama así porque tiene mucho mineral de hierro, echas agua y con mortero haces la línea. Pero claro, dibujar figuras de más de 120 metros desde el suelo es imposible si no tienes una referencia aérea. Todo un misterio que nos desafía y que nos sigue desafiando. Hablando de alienígenas ancestrales y hablando de casos ovni actuales en este programa, porque tenemos una entrevista con el investigador peruano más importante que hay, el más conocido a nivel mundial, que es Anthony Choi, y nuestra entrevista con Anthony Choi arranca así. No exagero si digo que es el país con el mayor patrimonio arqueológico de toda Sudamérica. No recuerdo cuántas veces he estado en Perú. No sé si 15, 20 veces. Viví como 5 meses en Lima. Tuve la suerte y la posibilidad de ir a Machu Picchu 3 veces, de hacerme el Valle Sagrado de los Incas andando y de maravillarme volando 2 días en helicóptero durante muchas horas las líneas de Nazca. Y cuando uno ve las líneas de Nazca y las puedes ver en helicóptero y vas, por ejemplo, con los pilotos descubriendo las líneas que no están barridas, porque una las ve así de blanca porque están barridas, las barrió María Reiche hace muchas décadas y las siguen barriendo los arqueólogos, te das cuenta que en Perú, no sé por qué, todo mira a las estrellas. Y es posiblemente uno de los países del mundo, y no exagero, con más casuística ovni. Que de eso va la entrevista de hoy y es lo que nos queremos centrar. Y si alguien sabe de ovnis, si ha recopilado ovnis en Perú, es mi buen amigo, el doctor Anthony Choi, que lo tenemos hoy ahí en Lima. Anthony, es un honor y un placer tenerte aquí por primera vez en Noche de Misterio, y te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados cuando están en este programa, que sabes que se escucha en Colombia, pero en toda Latinoamérica, la audiencia número 1 en México, y después va a España y Estados Unidos, el cuarto es Colombia. ¿Quién es el doctor Anthony Choi para toda la audiencia de América Latina y toda la audiencia de Noche de Misterio? Hola, Juan Jesús. Bueno, que veo aquí también a Alejandro. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién soy? Bueno, quizás yo, por alguna forma, si me dijera una frase, diría que soy un peregrino en la verdad, ¿no? Un peregrino en la verdad y un enamorado del Perú. Siendo peruano, no creo que sea algo exagerado, pero fíjate, te doy un dato, Juanje. Cuando hace unos años atrás decidieron la agencia que promovía el turismo, PROMPERÚ, del gobierno, hacer un símbolo, hacer un ícono que representara al Perú, se reunieron una serie de publicistas, ¿no es cierto?, para ver cuál era ese símbolo, cómo lo determinamos. Un ícono, un símbolo, un gráfico que definiera lo que es Perú, ¿no? Y mira, fíjate, Juanje, no escogieron, un lomo saltado, o una pachamanca, o un cuy al horno, pensando en la gastronomía peruana, ¿no? Que para mí es la número 1 del mundo, ¿no? Pero bueno, ese ya es chauvinismo peruanista. Pero no escogieron eso, ¿ah? No escogieron eso. Tampoco escogieron como el símbolo del Perú, esas riquezas arqueológicas que tenemos, ¿no? Pues, que podría ser Machu Picchu, o Cuélabo, o Caral, ¿no? No. Si tú visualizas la marca Perú, ¿qué es lo que te lleva a la cabeza? La línea de Nazca. ¿Y por qué la gente va a ver la línea de Nazca?
Claro, posiblemente podría ser por el contexto arqueológico, la cultura nazca, pero no, siendo sinceros, la gente va a ver la línea de Nazca porque es un misterio, que no se puede ver desde la superficie, no tenga que ver en helicóptero como tú, en avión, etcétera. ¿Quién la hizo? No sé, ¿cómo la hicieron? Porque hay muchas hipótesis, lógicamente, pero ninguna calza al 100%. Entonces tú te das cuenta que marca Perú es misterio. Sí, señor. ¿No? Y Perú es infinidad de misterios. Y quiero decir, porque tú eres una persona muy modesta, que este señor, Anthony Choi, no solamente es abogado, aparte de investigador, y ha dirigido programas de televisión en Perú, que creo que vas a empezar un programa de radio ahora en Perú, que quiero que me lo comentes. Sí, de internet, en YouTube y Facebook. Perfecto, pues luego si quieres nos lo comentas. Te sigue muchísima gente en Perú y en toda Latinoamérica. Y efectivamente, Perú es misterio. Y para que la gente visualice y se haga una idea sobre las líneas de Nazca, la antigua cultura nazca hace 2000 años dibujó un desierto entero, la Pampa Colorada. No es que haya una línea o dos o tres, o una figura de una araña y otra de un pelícano. No. Dibujaron un desierto entero, de forma que todavía se siguen descubriendo figuras nuevas. Unas figuras que están hechas para que se vean desde el cielo. Y yo una vez me metieron, no sé si te conté esto o no, cuando estábamos hace unos días en Guayaquil, en Ecuador, una vez me metieron en un debate que no me hizo gracia, ¿vale?, con una arqueóloga peruana, y a mí no me gusta entrar en polémica con los arqueólogos ni con nadie porque respeto a todo el mundo, ¿vale? Cuando me preguntaron por el misterio de Nazca y demás, y extraterrestres, dije, no viene al caso en este debate. Y dije, pero si quiere usted saber un misterio de Nazca, y ahí está la arqueóloga, por si estoy mintiendo. Nazca, las líneas de Nazca se observaron por una matemática alemana que se llamaba María Reiche, la llamaban la loca de la Pampa, y le tiraba piedras y apedreaba a los camiones que se querían meter a descansar y que pisaban las líneas y tal, y por eso le decían la loca de la Pampa, y barrió el desierto, lo fue barriendo para recuperar las líneas. A María Reiche le faltaba un dedo de la mano izquierda, porque tuvo un problema de gangrena y se lo amputaron. Mira las manos de Nazca, que son dos manos enormes, que miran al cielo, y a una de ellas le falta un dedo. Mira el mono de Nazca y le falta un dedo. Y María Reiche, antes de morir, dijo, los dioses escribieron que yo sería la que rescataría estas líneas del olvido. Y la arqueóloga dijo, todo lo que ha dicho este señor es completamente cierto. Luego ya puedes pensar que es casualidad, no, o lo que tú quieras, pero los hechos son los que son. Fíjate qué lindo es Perú, qué cantidad de misterios tiene. Mira, yo acabo de venir del Cusco, yo venía para investigar 2, 3 cosas. Dios mío, la gente me ha contado unas historias, una locura, ¿no? Entonces yo digo, necesitaría varias vidas, empezando en la reencarnación para poder cubrir todo. No, es imposible, pero no, sí, lo que tú decides reseñando a la labor pionera de María Reiche, ¿no? Claro, ella decidió dedicar su vida a la línea de Nazca, ¿no? Y cuando uno está ahí, porque claro, hay muchos documentales en los cuales se habla del tema, pero cuando uno está in situ en el lugar, no, tú te das cuenta de la magnitud de la obra que ha tenido que hacerse para hacer la línea de Nazca, ¿no? O sea, un poco para ilustración de repente de tus seguidores, ¿no es cierto, Juanje? Toda la Pampa de Nazca, la Pampa de San José, etcétera, tiene sustancias minerales, ¿no es cierto? Entonces, por eso que muy cerca hay mucha minería ilegal, y eso está atentando inclusive constantemente contra la línea de Nazca, pero bueno, hay oro y todo eso, ¿no? Pero a nivel de toda la Pampa, hay mezclado con la arena del desierto, hay mineral. Entonces, con el paso de los años, este mineral se oxida, dándole un color rojizo a toda la Pampa, porque hay una oxidación. Entonces, cuando se habla de las líneas de Nazca, no es que la hayan pintado, no es que le hayan puesto piedritas, no. Han rasgado, digamos, la superficie para hacer estos enormes geoglifos, y entonces debajo de la tierra rojiza, la tierra es blanca, por lo que no es oxidado. Por eso que se forman esta línea blanca sobre fondo rojo. Pero no solamente es eso, sino de que hay que entender que uno de los vientos más fuertes que hay en la costa peruana, que es desértica,
es el llamado viento Paraca. Es un viento muy fuerte. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que a lo largo de los siglos este viento no haya borrado las líneas? Y es porque, entre otras cosas, ocurre un fenómeno que es de que el calor de todo el día, de la canícula, digamos, hace que se forme una especie de colchón térmico de pocos centímetros, por el cual el viento cuando sopla no barre, no toca la superficie, va por encima. Y a eso suma, mi querido Juanje, de que todos los dibujos, pero todos están articulados con el cielo, con las constelaciones, que hay una suerte de un profundo conocimiento arqueoastronómico. Entonces tú dices, ¿cómo diablos ha podido? O sea, claro, al final podría decir que la cultura nazca podría haberlo hecho, digamos, siempre todas las hipótesis están abiertas. Sin embargo, para poder hacer las líneas de Nazca, han tenido que tener profundos conocimientos matemáticos, profundos conocimientos astronómicos. Han tenido que tener instrumentos para poder determinar esa relación, esa correlación que hay entre la línea de Nazca con el cosmos. Y hay dudas. Perdón, ¿se ha tenido ese conocimiento? O sea, ahí es donde entra el tema, ¿no? Es tremendo. Y luego ese esfuerzo tan descomunal de miles y miles de personas durante siglos, durante 6, 7 siglos, hasta dejar esas líneas en un desierto entero, tuvo que haber una razón muy importante para hacerlo. No fue una cuestión baladí, ¿vale? Entonces, que miremos a las estrellas cuando estamos en Nazca, creo que es normal. No sabemos de qué forma se pudo intervenir, a lo mejor seres de otros mundos o tuvieron encuentros con seres de otros mundos, como yo defiendo esto, la teoría de los Ancient Aliens en muchas cosas, pero el caso es que lo que nos dejaron en la cultura nazca es algo fascinante. Lo que tú has dicho es el emblema del Perú. Perú en misterio, ¿vale? Y Perú está ahí. Oye, vamos a empezar a meternos en todos los casos OVNI que tú has investigado, pues yo he seguido tus investigaciones desde hace muchos años, eres el referente de Perú. Y en el siguiente bloque, Anthony Choi nos va a contar sus investigaciones OVNI actuales. Qué bonito es mirar las líneas de Nazca a la vez que miramos a las estrellas. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos iba a comentar el doctor Anthony Choi, nos iba a hablar sobre algunos de los casos OVNI más espectaculares, más inquietantes que ha investigado a lo largo de su carrera. Y la entrevista con Anthony Choi continúa así. Y tiene pero infinidad de casos. Hace unos años estabas con un caso que yo decía, a ver si consigo hablar con Anthony, porque esto me parece una locura, que se llegó a ver un avistamiento, pero de un ovni de un tamaño descomunal enfrente de las costas de Lima, si mal no recuerdo. Y además esto con una serie de registros como muy claros, pero el tamaño era absurdo, no sé si de kilómetros o una cosa así. Sí, era bastante grande. No sé si intervino la Fuerza Aérea. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa historia, Anthony? Bueno, lo que pasa es que esto fue en un verano. Hay que entender que Lima es una de las pocas capitales de un país que da hacia el mar, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, en febrero, la Costa Verde, que es digamos, esta costa que está atravesando todo Lima y da hacia la costa del Pacífico, se vuelcan a las playas, ¿no es cierto? Y en ese contexto de mucha gente en la playa, de una canícula muy fuerte, en un edificio del distrito de Miraflores, se estaba grabando un programa de televisión, ¿no? Y entonces había el conductor del programa que a la sazón era un programa sobre casos policiales, una cosa así, pero lo gracioso fue de que este conductor estaba siendo grabado, la cámara está enfocada hacia el mar, y de repente ven que al costado derecho de este conductor se veía algo en el cielo. Entonces, vamos a parar la grabación, ¿no? ¿Qué es eso? Y se ve claramente un objeto no identificado que está ahí siendo grabado y todo el mundo lo está viendo, ¿no? Y además fue grabado, como te digo, en este programa de televisión, ¿no? Entonces ahí fue en donde se armó un despelote porque la Fuerza Aérea Peruana, mira, yo te digo, Juan, que yo he pertenecido
a la oficina OVNI, la Fuerza Aérea del Perú, a la OIFA. Yo fui el investigador principal de la OIFA durante 5 años, desde el año 2002 al 2006. Y bueno, ya cosas de la vida, ya me dediqué a otra cosa, ¿no? Pero todo quedó todo bien. Pero si la OIFA siempre seguía ahí. En esta época, eso fue el año 2013, 2014 me parece, no recuerdo bien el año, pero apareció este objeto, inmediatamente la DIFA salió a hablar. Y dijo de que era un cometa. Que era un cometa, un papalote. Estos que van entrando. Que con el viento se elevan. Y todo. Pero uno decía, pero un momentito, para que sea un papalote, una cometa, tendría que ser muy, pero muy grande. Y el poco que se veía, pues, esto que estaba como yo calculo unos 3 kilómetros, 4 kilómetros del punto de donde fue grabado, ¿no? Y entonces yo empecé una investigación personal y lo primero que descubrí es que era imposible que fuera una cometa. Era imposible. Y ahí donde, mira, fíjate, es una historia que yo nunca he compartido. Y dije, algún día lo voy a hacer porque tú sabes que hubo presiones, estimado amigo. ¿Gobierno peruano o de los militares? O Men in Blacks. Men in Blacks. En ese caso, te digo, además todo lo tengo grabado. Eso es lo que, pues, todo lo tengo grabado. Un día me llaman y me dicen, doctor Choi, usted está diciendo que la hipótesis de la Fuerza Aérea, que dice que es una cometa, no es, que es un ovni. Sí. Y agarran y me dicen, nosotros somos los dueños de la cometa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, queremos conversar con usted. Ah, bueno, y nos vamos al punto donde se vio el ovni. Nos citamos y lo que yo encontré fue 2 tipos que estaban vestidos como ciclistas deportivos, con su casco, con su ropa deportiva. Ay, cuéntenme. Le dije, bueno, sí, mire, nosotros teníamos acá nuestra cometa, no somos ciclistas deportivos, tenemos acá la cometa, y eso fue lo que grabaron. A ver, dije, ¿dónde fue? ¿Dónde grabaron? Aquí. ¿Dónde? ¿A dónde aquí? Ahí, porque hay que entender que la Costa Verde es un acantilado, ¿no? Entonces no estamos en la parte de arriba. Ellos decían que habían volado la cometa o el papalote en la parte de abajo, en la autopista. Entonces yo le dije, oiga, pero un momentito, ustedes no pueden volar una cometa en una autopista, porque si hacen eso, le van a atropellar los autos. Y ellos empezaron a dudar, que sí, no, pero que sí, que no. Y en el momento en que estamos hablando, mi querido amigo, yo volteo y había un tipo vestido totalmente de negro, en verano, grabándonos. Entonces yo agarro, volteo y le digo, ¿qué pasa? ¿A quién está grabando? Y se va. El tipo agarra, sonríe y se va. Entonces yo volteo donde los taxistas y le digo, esto no puede ser. Y ustedes me dicen que ustedes son, sí, los dueños del cometa, pero usted dice que graban de una autopista. La autopista pasan autos a alta velocidad. Es imposible. Y que sí, que no, que sí, que no. Y ahí no dijeron más. De ahí salió otro tipo diciendo de que él es el que sí había grabado el cometa. Entonces yo le dije que había volado el cometa. Entonces fue todo un debate, todo un debate que lo hice en solitario además. Y le dije, ¿de dónde usted lo grabó, señor? Del parque, ahí viene, qué casualidad, el Parque María Reiche, que es un parque dedicado a la loca de las Pampas, ¿no? Entonces, así, sí, de ahí yo lo volé, y la hipótesis de este señor fue la que se impuso, ¿sabes?, en la opinión pública peruana, que era una cometa volada del Parque María Reiche. ¿Sabes lo que hice yo, Juanje? Me conseguí la cámara de seguridad de ese parque y de todos los parques en 2 kilómetros a la redonda. Juanje, no había ninguna cometa. No había ninguna cometa. Yo me conseguí y tengo hasta ahora los ¿cómo se llama? Los videos. Claro, además porque cada parque tenía su videocámara de seguridad. Bueno, la cuestión que quedó en el aire, pero ellos ganaron. ¿Por qué ganaron? Porque la hipótesis de la Fuerza Aérea, de que eran cometas, fue que al final se impuso en la opinión pública, y yo la verdad ya me cansé. Y pues no, Anthony, yo te digo aquí, no ganaron. Y aquí no gana nadie. Simplemente tú eres un investigador de referencia en Perú, trabajaste con la Fuerza Aérea Peruana varios años y a alguien de ahí arriba, no sé quién, le interesó que este caso se silenciara. Porque yo cuando seguí este caso hace años, efectivamente se hablaba de una nave que podía tener kilómetros, era algo muy espectacular, y además que yo creo, y también te suelto esta pregunta,
no podemos olvidar la relación de los ovnis con el mar en la costa peruana. Olvídate. Creo que eso es clave. ¿Qué Sí. nos puedes comentar sobre esto? ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que hubiera bases debajo del mar en el Pacífico? Porque en Perú me han comentado casos desde en el sur, saliendo luces desde el mar. O sea, ¿cuáles han sido tus investigaciones a este respecto, Antonio? Mira, Juanje, antes de entrar a contestarte esta pregunta de relación mar peruano-ovnis, déjame decirte que yo encontré algo muy perturbador con respecto a este último caso del ovni frente a la playa. Tú sabes, Juanje, que ese día, en esas horas, la Fuerza Aérea Peruana hizo, ¿cómo se llama esto? Hizo un trámite para que se impidiera vuelos aéreos comerciales en esa zona. Cerraron el espacio aéreo, Juanje. Eso es Cerraron brutal. el espacio aéreo. No, A través de lo que se llama claro. una NOTAM, ¿no? Que ya en la terminología aeronáutica, cuando reserva un espacio aéreo, lo cerraron. 1. Y 2, en esas fechas estuvo acá el jefe de la NASA. La información que yo recibí, pero acá no se pudo comprobar, es que había un avistamiento y una citación de ovnis o inteligencias que hay detrás de estos ovnis con miembros de las Fuerzas Armadas a la altura de la isla San Lorenzo. Wow. Esta es la información que yo recibí. No lo pude corroborar al 100%, pero lo que sí encontramos fue que algo muy curioso, que ese supuesta cometa fue en el contexto de cerrar un espacio aéreo y fue en el contexto de la visita inopinada del jefe de la NASA al Perú, que vino para dar unas supuestas conferencias en una universidad. Bueno, ahí lo dejó, pero algo muy extraño, el tema está abierto, en fin, ¿no? Sí. Pero esto que me cuentas es tremendo. O sea, a ver, para que la gente entienda esto. No sé cuántos millones de habitantes tiene Lima. Lima no es pequeña, Lima es 8 millones. 8 millones, Lima es enorme. Sí. Y el aeropuerto de Lima es un no parar por la cantidad de turismo que tiene Perú. Yo Claro. no sé cuántas veces he estado en ese aeropuerto. Entonces, Sí. cerrar un espacio aéreo, Claro, ojito, no estás hablando de cualquier cosa. lo cerraron. Que lo haga la Fuerza Aérea Peruana justo en el momento en el que es ese avistamiento, y además que se filmó Tal y están cual. las imágenes, lo pueden buscar, de esa nave gigante enfrente de las costas de Lima, es una locura. Que te insistan tipos en decirte que volaron cometas en sitios que no hubo ni por la cámara, bueno, por la autopista que dices yo he pasado 40 veces, ahí te digo yo que es imposible que alguien vuele una cometa, porque no hay espacio además. No Los espacio. coches, no, olvídate, eso es ridículo. Entonces, Dios santo, ese tipo de cosas siempre me hacen pensar Sí, que los fue bastante gobiernos... interesante, ¿no? Sobre todo por el Sí. acoso que tuve yo de gente grabándome, de gente filmando, de sembrándome dos tipos disfrazados de ciclistas para desviar la atención, decir que eso no era, ¿no? En fin, pero bueno, ahí queda y en todo caso la investigación sigue abierta, ¿no? Así. No, pero buenísimo. ¿Querías comentar algo? No, bueno, respondiendo a tu pregunta acerca de la presencia en el mar peruano de ovnis, o sea, creo que hace poco hubo un militar norteamericano en estas sesiones de desclasificación del puerto norteamericano que decía que si hay ovnis están en los océanos, ¿no? Y en el caso del Perú eso se cumple claramente. Mira, yo te digo algo, que cuando yo lo digo a veces en espacios abiertos, opinión pública, hay gente que se burla, ¿no? Pero eso a mí no me tiene mucho cuidado. Yo digo y afirmo que frente a Lima, a la capital del Perú, hay 3 bases extraterrestres. Una que está al sur de Lima, a la altura de Chilca, que además es conocida por el tema de avistamientos ovni, en la playa Yaya. Frente a la playa Yaya hay una base extraterrestre. La segunda, la que está frente al puerto del Callao, pasando la isla San Lorenzo, hay otra. Y la tercera, la que está al norte de Lima, en la zona de Chancay, que es una zona de avistamientos constantes. Mira, Juanje, los 3 zonas que yo digo que hay bases extraterrestres están totalmente vigiladas. La del sur, la de la base de Chilca, está vigilada por la base aérea de Punta Lobos de la Fuerza Aérea Peruana.
La del centro, la que está frente al Callao, ¿no es cierto? Frente a Lima exactamente, y Lima San Lorenzo, está vigilada por la base de la Marina de Guerra de Ancón. No, pero la Marina de Guerra del Callao. Y la que está en Chancay es por la base de la Marina de Guerra de Ancón. Ahora, ¿por qué yo digo esto de manera tan alegre y porque puede ser tan aventurada? Porque tengo testimonio. Tengo testimonio en las 3 zonas, sobre todo en Chilca, ya tú sabes. Pero el tema es de, por ejemplo, en la base de Chancay, tengo 3 testimonios de oficiales de la Marina de Guerra que han sido secuestrados. Ha habido abducciones y luego lo dejaron botados en la Panamericana Norte. 1, 2, testimonios de los camioneros que pasan por la zona de Pasamayo y que ven entrar y salir constantemente como Pedro en su casa, esferas de luz. Y también un testimonio de 3 muchachas que vieron una tarde que estaba apreciando el sunset, y no justamente tuvo esa belleza del ocaso marítimo, sino empezaron a salir 10 ovnis de la zona de Chancay. Ese es en el caso de Chancay. En el caso de la base que está frente al Callao, pasando a San Lorenzo, yo tuve la suerte, Juanje, de verlo personalmente. Tú sabes que es una zona que está prohibida por la Marina de Guerra. No entra la gente ahí, no entra. Yo para entrar lo que tuve que hacer es que tuve que disfrazarme de un pescador artesanal, ¿no? Wow. Me puse así, parecía, ahí, acá en la historia del Perú hay un héroe que es un pescador, ¿no? Muy humilde, se llama José Olaya, ¿no? Me tuve que disfrazar de José Olaya y tuve que llegar a la isla, fui con un grupo de gente, no hay puerto, no hay muelle para desembarco. Tú llegas a Isla San Lorenzo, tienes que llegar 100 metros antes de la tierra, digamos, y tienes que caminar con el mar hasta el pecho. Bueno, en esas circunstancias llegamos a Isla San Lorenzo. Juanje, yo he sido testigo a la espalda de Isla San Lorenzo y he visto esferas entrar y salir. Hay videos inclusive que hemos grabado. ¿Viste esferas como eran blancas, rojas? No, eran rojo anaranjado. Rojo anaranjado. ¿Y qué tamaño tendrían más o menos, Antoni? Muy difícil porque estaban lejos. No, de autos grandes, una camioneta, sí. 4 metros de diámetro, más o menos. Pero eso lo vimos. Cuando ves algo así, yo creo que te cambian los esquemas de todo, ¿no, Antoni? No, sí, claro. Lo que pasa es que yo ya había visto antes en el Valle Sagrado, he visto en el lago Titicaca, entonces ya como que uno simplemente se queda en silencio, ¿no? O sea, uno se queda en silencio y, bueno, yo soy católico, yo soy mariano, pero no soy idiota. Sí. Entonces yo sé que hay muchas cosas que se ocultan. Entonces, no, simplemente agradecer a Dios. Bueno, es mi perspectiva. Perfecto. Es mi fe. Yo agradezco a Dios que me haya permitido ver estas maravillas, ¿no? Lo que tú dices, Juan, que es cierto. O sea, ver un ovni no es ver un dron, no es ver una avioneta, no. Los que han tenido la experiencia de ver un ovni, yo creo que es una de las experiencias humanas más intensas. Y yo diría, hasta esperar el término, más sagradas, ¿no? Porque tú sabes que eso que estás viendo, querido amigo, está detrás de una inteligencia que no es humana. Y nos sitúa de una forma distinta en el universo, que no tiene que darnos miedo. Creo que es maravilloso. No, maravillarse, por supuesto, ante lo desconocido, fascinarse ante lo desconocido. Y eso yo creo que nos hace crecer espiritualmente, mi querido amigo. Qué bonito. Fíjate que quiero decir a toda la audiencia de Noche de Misterio lo importante que es el testimonio que nos está dando el doctor Choi ahora. Después de que se empezaron a filtrar 3 vídeos de avistamientos ovni que habían grabado aviones militares en diciembre del año 1917, que esto lo hizo un señor que se llamaba Luis Elizondo, que trabajó para la CIA, es el que filtra los 3 vídeos. Uno de esos vídeos se llamaba TikTok y está en torno a un fenómeno que fue en el año 2004, se conoce como el incidente del USS Nimitz. Y es el único incidente que se desclasificó el informe. Bueno, se desclasificó el informe, pero nunca soltaron los vídeos ni nada. O sea, siguen guardando información. Ojito, los señores del Pentágono, con todo mi respeto. El tema es que el radarista del USS Nimitz, que es el que avisa a un piloto que fue, corrígeme Alejandro si me acuerdo, David Fravor, ¿fue? Sí, David Fravor. Sí. David Fravor. Y Jimmy Slade. Claro. Efectivamente. Que, bueno, pues lo que está diciendo el radarista
cambian el sistema de radar por los misiles hipersónicos para intentar poder captarlos y tal, y dicen que hay unos ecos muy raros de unos objetos que bajan de 6.000 metros a nivel del mar en prácticamente 1 o 2 segundos. Eso es imposible. Pero le dijo a David Fravor, al piloto: oye, ya que estás ahí, echa un vistazo porque esto que me dice el radar es muy raro, ¿vale? Lo que cuenta David Fravor es que él va con el F-18, un avión F-18, y ve debajo del agua, que se movía incluso el agua, lo que él describe como un objeto de grande, como un Boeing 747, que ya es grande, y encima una esfera de como un par de metros o 3 de diámetro, no tendría más, y que cuando él gira el avión y lo mete en picado para ver mejor qué es esto, el objeto que está a ras de agua se mete debajo del agua y esta esfera de 2-3 metros de diámetro sale disparada a una velocidad imposible, que es la esfera que luego se filma en este famoso vídeo del TikTok, que se mueve a una velocidad absurda, está quieta y es capaz de moverse a una velocidad tremenda. El radarista le comenta a Fravor, y Fravor lo ha comentado públicamente en televisión, que le decía que esos objetos todos los días desaparecían por el mismo punto, cerca a la isla de Guadalupe, ya en territorio mexicano. Que aparecían y desaparecían siempre por ahí. Y cuando en la serie de History Channel Luis Elizondo se va hasta la isla de Guadalupe y le pregunta a la gente, a los pescadores de la zona, si han visto esferas o luces o ovnis, le dicen: yo y mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo. Todo el mundo lleva viendo, saliendo y entrando luces, que era un sitio, y corrígeme si me equivoco, que tú de ovnis sabes mucho más que yo, Anthony, que no estaba en el mapa ufológico del mundo, la isla de Guadalupe, hasta que no sucedió esto. Y esto creo que nos ha cambiado todo la mirada del fenómeno, y ahora ya tenemos incluso a la universidad esta de Harvard, creo que fue la que habló de criptoterrestres, y que es posible que puedan estar debajo de agua. Alejandro Bernal quería comentarte. Juanje, es que sin ir muy lejos, y tú atestiguaste esto en la Amazonía colombiana, en la frontera entre Colombia y Perú, culturas precolombinas que hablaban de fenómenos muy similares a lo que hoy interpretaríamos como el fenómeno ovni. También, si nos vamos al pasado, tenemos a los Wandjina en Australia, Juanje, una especie de seres con una forma bastante similar a lo que hoy en día podríamos denominar como la raza de los grises. Entonces es claramente un fenómeno que nos ha acompañado desde que el hombre existe en este mundo, claramente, Juanje. Y hablan de hombres peces, extraterrestres que serían hombres peces. En la antigua Mesopotamia, el dios Oanes, que salía del mar en una luz y llegaba y le hablaba a los hombres, y ahí están las crónicas antiguas que nos hablan de esto. Vete a Mali, a la falla de Bandigara, los dogones hablan directamente de unos hombres peces, mitad hombre, mitad pez, porque estaban en una laguna y de ahí no salían. Entonces, esta relación y esto que ha contado Anthony Choi, gracias por compartir tus investigaciones, claro, nos pone esto en otra cosa, que estamos mirando siempre al cielo y que hay que seguir mirándolo, pero que a lo mejor también tenemos que mirar debajo del agua. No solamente debajo del agua, imagínate, ¿no? Debajo de la superficie de la Tierra, ¿no? Y ahí se abre pues el abanico de posibilidades a los denominados mundos intraterrenos. Tú sabes, estuvimos en Guayaquil, en Cuenca, con un gran explorador, investigador ecuatoriano, Sebastián Almeida, ¿no? Que hablaba acerca de esas investigaciones en la cueva de los Tallos, ¿cierto? Uno de los lugares más misteriosos de todo el planeta, y de las posibilidades de que hay entradas, ¿cierto?, a mundos intraterrenos, lo que en el mundo quechua se llamaba, andino quechua se llamaba el Ucupacha, ¿no? Y hay referencias impresionantes. Hace poco, mira, fíjate, Juan, que hace no más de un mes y medio, una leyenda se hizo realidad. Durante muchos años se decía que en la ciudad del Cusco había túneles subterráneos que comunicaban Cusco hasta con Lima, imagínate, y con Cajamarca o con Quito, y decían, no, bueno, existe el Capacñán, que es el camino inca, pero de túneles que decían su equivalente es simplemente meras fábulas, ¿no? Meras leyendas. Bueno, Juanje, hace un mes y medio acaba de descubrirse debajo de la ciudad del Cusco un entramado de túneles perfectamente construidos, como si fueran las piedras de Sacsayhuamán. No son huequitos, no son galerías de mineros, no, son caminos muy anchos en el que puede pasar automóviles y que no se sabe hasta dónde llegan, Juanje.
no se sabe hasta dónde pueden llegar. Entonces yo creo que acá se está abriendo todo un abanico de posibilidades. Recuerda tú que eres el especialista, uno de los más importantes egiptólogos a nivel internacional, lo que acaba de descubrirse debajo de las pirámides de Egipto, debajo de la Esfinge. Yo creo que estamos ante un momento crucial en esto del develamiento de la verdad a secas, ¿no? Yo creo que hay una fuerte posibilidad de que haya civilizaciones debajo de la Tierra. Lo que escritores hablaban del viaje al centro de la Tierra, Ray Burroughs, el autor de Tarzán, hablaba al respecto, y eso yo creo que se tiene que de una vez replantear toda la historia de la humanidad, Juan. Efectivamente, porque esas luces entran y salen de la Tierra. No sabemos a qué, si son capaces de desdoblar el espacio, el tiempo, qué es lo que sucede ahí. Y cuando me estaba hablando, no sabía esa noticia del tema de los túneles bajo el Cuzco. Me parece fascinante y la buscaré por internet. Claro. A ver qué encuentro, porque además sabes que amo tu país, amo Perú. Y fíjate, creo, y Alejandro Bernal estaba ahí, que ahora también va a hablar. Creo que la entrevista más importante que hemos hecho de luces respecto a montañas y volcanes que entran y salen luces fue a Rafael Mercado, que creo que también es amigo tuyo. Le hizo una entrevista sobre avistamientos ovni en torno a los volcanes que rodean la ciudad de Arequipa y nos contó unas historias pero fascinantes. Me imagino que tú también conoces ese tipo de casos. El fenómeno ovni es tan fascinante y tan increíble que no solamente nos abre las puertas a las estrellas o a lo que hay bajo el agua de los océanos, sino que también nos abre las puertas al interior de los volcanes y al interior de nuestro planeta. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Anthony Choi, nuestro invitado, sobre mundos intraterrenos, y la entrevista con el doctor Choi continúa así. Claro, lo que pasa es que, te cuento, en el año 2012 ya empezó la idea, se me ocurrió la posibilidad de hacer una asociación que reúna a los más importantes ufólogos del Perú. Un poco a lo que yo vi en Brasil con la obra que hacía nuestro gran amigo, lamentablemente desaparecido, nuestro gordo lindo, Ademar Yebaer, ¿no? Uno de los más importantes ufólogos que desapareció tempranamente. Bueno, lo que yo vi en Brasil, lo que hacía Yebaer, yo lo traté de reproducir acá en el Perú, y en el año 2014 fundamos la APU, Asociación Peruana de Ufología. Entonces yo me puse en contacto con diferentes investigadores que cada uno tiene su esfuerzo individual, ¿no? Y entonces en Arequipa estaba pues Rafael Mercado Benavente, ¿no? Richard Cardoso, que estaba, bueno, peruano que está en Estados Unidos, también tenía lo suyo y así por el estilo. Y me alegra muchísimo que a quien yo denomino pues mi pupilo, mi discípulo, mi hijo putativo, le digo, Rafael Mercado Benavente, está teniendo lo suyo, y lo que él está descubriendo y está investigando en la zona sur del Perú, como es Arequipa, pero también Cusco, es impresionante, ¿no? Él tiene un caso. No me corresponde a mí. Cuéntalo, no pasa nada, si Rafa es amigo. No, pero no pasa nada. Yo solamente puedo decir esto, porque yo le he dicho a Rafa, lo que tú tienes entre manos es un caso de índole mundial. No puedo, estoy prohibido de hablarlo, pero solamente puedo decir, porque es de él, pero es impresionante lo que él ha encontrado al pie de un volcán, unos escritos hechos por un campesino. No puedo hablar más, no puedo hablar, pero él tiene, y así esa naturaleza de esa índole. Y por eso con tú ahora que lo has citado, sí, es cierto. Y eso corrobora, fíjate, lo que siempre se habla de por qué en determinadas zonas son hotspot y otras no. Todo apunta, de alguna u otra manera, de que la presencia ovni en diferentes partes del planeta está de alguna u otra manera asociado al tema de energía. En el caso de Arequipa está asociado al tema de los volcanes. Aprovechamiento de la energía telúrica, ya sea en caso de sismos o volcanes. Y eso uno puede relacionar con México, con el caso de el Popocatépetl, ¿no es cierto? Donde entran y salen ovnis, pero eso también ocurre en Arequipa. Ocurre donde hay fallas sísmicas, donde también hay presencia. Fíjate,
lamentablemente el Perú es muy hermoso y todo, pero tiene un tema, ¿no? Que está en el cinturón del fuego del Pacífico. Y por lo tanto, mi país es lamentablemente muy sísmico. Y ahora se cierne sobre la capital, Lima, la posibilidad de un tremendo sismo que algunos afirman que puede ser de grado 8. Los últimos sismos que han habido muy fuertes, te cuento, Juanje, han sido grado 4, grado 6, hace muy pocos días. Todos tienen como epicentro la zona de frente al Callao en la isla San Lorenzo. A mí, investigaciones que yo realicé y testimonio de gente, me informaron de que en esa zona, justo en esa zona, Juan G., está lo que yo denomino la base OVNI que está frente a Lima. Lo que te acabo de decir, lo que yo vi. Bueno, en esa zona donde han ocurrido los epicentros sísmicos de las últimas semanas. Y lo que a mí me dijeron hace años atrás, porque yo conversé con gente que había sido llevada de Lima, había sido abducida y llevada a estas bases, pero no por los grises, para hacer experimentos genéticos, no. Fue llevada por otro tipo de seres que tienen esas bases ahí, que son muy avanzados, y que lo que ellos me contaban es que lo que están trabajando desde hace años es de que de alguna manera tratar de evitar el gran terremoto de Lima, tratando de, con su tecnología, al menos aminorar lo que pudiese pasar. O sea, algo que fuera un gran sismo que pudiese, digamos, atenuar la intensidad sísmica. Eso a mí me dijeron hace años. Y justamente los últimos sismos ocurren en esa zona, ¿no? Entonces, como puede ver, hay una relación entre el tema energía, fuerza telúrica, por qué siempre están cerca en Estados Unidos a la zona donde hay misiles atómicos, por qué donde hay hidroeléctricas, donde hay pozos de petróleo, donde hay minas, tiene siempre que ver con el tema de la energía, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque hay una parte que yo creo que es como que nos observan, porque, por ejemplo, esto de que haya tantos avistamientos cerca de instalaciones nucleares en Estados Unidos, creo que es como que se preocupan, nos observan, ¿qué van a hacer esta panda de brutos? Y luego lo que tú has dicho, la energía telúrica de la Tierra, aprovechan el geomagnetismo de la Tierra, lugares como volcanes que tienen también energía geotérmica y demás, para poder, desde mi punto de vista, también mover sus naves. Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Juanje, es que sin lugar a dudas Perú es uno de los países que tiene mayor actividad OVNI aquí en Sudamérica, y dentro de la casuística y reportes que yo he tenido la oportunidad de leer, de escuchar, incluso de oyentes de Noche de Misterio en nuestro vecino país Perú, muchos de ellos hablan de Marcahuasi, un lugar que queda ubicado a 4 kilómetros de Lima, en la provincia de Huarochirí, y en donde, de acuerdo a la tradición local y a muchos testimonios, después de la medianoche suelen verse luces muy relacionadas con el fenómeno OVNI. Anthony, ¿tú has tenido la oportunidad de investigar casos en Marcahuasi? Sí, claro. Mira, yo te cuento, a raíz de que tenía este programa de radio durante 14 largos años en RPP, y justamente el día de ayer empezó una nueva etapa, después de estar apartado un par de años, nosotros organizamos, te cuento, Alejandro, vigilias OVNI a Marcahuasi. O sea, yo decía, muchachos, tal día, sábado en la noche, nos encontramos en el anfiteatro, que es la zona de acampar de Marcahuasi, y iban 200, 300 personas, claro, es a 4.000 metros de altitud, y en esa época cuando yo iba era un largo camino, pero Juanje, o sea, Marcahuasi definitivamente es un lugar muy especial. Uno llega ahí y siente una energía muy especial, sobre todo por este famoso tema de que uno ve este bosque de piedras en donde hay formas que la han identificado con dioses egipcios. Y rostros humanos, dioses egipcios, sumerios. Yo, hablando, que en paz descanse, con Fernando Jiménez del Oso, que yo nunca he estado en Marcahuasi, y Fernando sí, me decía, Juanje, eso no puede ser natural. O sea, es como si alguien en ese bosque de piedras hubiera dejado una marca de civilizaciones antiguas. Continúa. Claro, lo que pasa es que hubo un investigador, el doctor José Russo, que escribió un libro y que se llamaba Marcahuasi, de Maravillas de la Humanidad, algo así el libro, pero lo que decía él era de que eso era obra de una antigua civilización antidiluviana que se llamaba la cultura Masma, y que esa información él la recibió de un sabio
que vivió a principios del siglo XX llamado Astete, que tenía un grupo esotérico que canalizaba información y que entre esa información le dijeron de que cuando vino el diluvio, ¿no? Algunos afirman hace 12.000, otros afirman hace 18.000 años, etcétera, hubo ciertos puntos en donde se refugió la gente. Y uno de estos puntos fue Marcahuasi. Y que dejaron de una manera estos monumentos de piedra. Hay uno que se llama el Monumento a la Humanidad, donde se ve rostros de diferentes razas, dependiendo de donde tú veas la piedra. Entonces, y que esto fuera parte de la cultura más. Ya, yo sé que muchos escépticos afirman de que eso solamente es erosión del viento y de la lluvia, y que otros afirman de que es pareidolia, ¿no? O sea, que es una interpretación que da el observador, algo en que no hay ningún sentido. Bueno, pero yo te digo, Juanje, hay muchos testimonios, pero muchísimos testimonios, amigo, de la existencia de portales dimensionales en la zona de Marcahuasi. Yo tuve la suerte de tener un colega que trabajaba conmigo en Radio Capital, Quique Narro, era un periodista de espectáculo, que me dijo: Anthony, mira, lo que me pasó a mí fue, que yo te lo cuento, no nadie me va a creer, pero a mi edad, para adelante. Él me dice que en el año de 1985 estaba en Marcahuasi, en medio de un concierto rock. Pero no me pregunten cómo podían hacer un concierto rock a más de 4.000 metros en Marcahuasi, pero eso pasó. Estaba Quique Narro ahí, y un momento se le dio ganas de ir a hacer sus necesidades, no había baños, y le dijeron: mira, anda, hay una roca que hasta unos 200 metros, ahí puedes hacer tu necesidad. Bueno, Quique Narro fue, hizo lo que tenía que hacer, y al momento de regresar, porque se puso detrás de la piedra, él decidió circunvalar la piedra, no regresar por el mismo sitio. Cuando él da la vuelta a toda la piedra, mi querido Juanje Alejandro, lo que él descubre aterrado es que Marcahuasi había desaparecido. Wow. Mejor dicho, existía Marcahuasi, pero no había el concierto rock. Estaba totalmente desolado. Entonces él dice: ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y empieza a recorrer como un loco de un lado para otro. Historia de este periodista que me contó a mí, año 85. Y de repente pasa algo que yo sé que lo que voy a decir va a causar risa, pero se los cuento. Él se sienta apesadumbrado. ¿Por dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? Y de repente, mirando el paisaje, ve algo muy raro, Juanje. Ve que el paisaje empieza a flamear como bandera. ¿Qué? ¿Un ecrán? Y se acerca, toca, y efectivamente era una tela que hacía un paisaje. Entonces él agarra, alza la tela y descubre ante sus ojos 3 seres. Voy a tratar de describirlos. Eran como ancianos, de cabello cano largo, barba blanca larga, vestido con una túnica blanca. O sea, no sé si tú has visto la película El Señor de los Anillos. Sí, Gandalf. Donde hay un personaje llamado Gandalf. Sí. Ya, 3 Gandalf. Ok. 3 Gandalf. Entonces le dice: ¿y ustedes quiénes son? Y él: ¿usted quién eres? ¿Cómo llegó aquí? No, yo quiero salir de aquí. Y estos sabios le dicen: no hay forma de salir de aquí, no hay forma. Bueno, hay una. ¿Cuál es? Le dice: desanda tus pasos. Desanda tus pasos. Así que él entendió que tenía que ir por donde había venido. Y fue haciendo la de Michael Jackson, retrocediendo, hasta que llegó a la roca, siguió avanzando, la circunvaló y regresó al concierto rock. Ahora, ¿esto es verdad? ¿O esto es una historia, digamos, divagante, alucinada? Yo te digo, Juanje, cuando yo hacía vigilias ovni en Marcahuasi, mucha gente se perdía para llegar al anfiteatro. En lugar de llegar a las 6 de la tarde, llegaba a 10 de la noche. Y de repente, cuando la gente llegaba, me decía: doctor Choi, gracias por poner esos guías vestidos de blanco que nos han guiado hasta acá. Y le digo: ¿qué? Yo no he contratado a nadie. No, sí, y qué buena idea de vestirlos de caballeros Jedi de la Guerra de las Galaxias. O sea, dicen ellos que estaban perdidos y aparecieron unos seres vestidos de blanco que le dijeron: no vayan por aquí, vayan por allá. Y eso varias veces, Juan. Entonces, ahora, en el mundo esotérico se habla de la hermandad blanca, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar que estos miembros, esto que vio Quique Narro, esto que pasó en mis vigilias, forman parte de un contexto de que en Marcahuasi hay puertas dimensionales.
Y puertas dimensionales a algo muy concreto, a unos seres que aparentemente son como los humanos, pero que lo que hacen es ayudarnos, apoyarnos. Es como, bueno, lo que se ha hablado tanto, ¿no? Que hay de repente unos seres ahí que quieren decirnos, sois un poco brutos, a ver si mejoráis como especie. A mí me habló mucho también Johanan Díaz, nuestro amigo de México, sobre los seres de la Hermandad Blanca, igual, en la zona del silencio. Sí. La cantidad de avistamientos que hay de este tipo de seres. Y a mí me parece curioso, porque el problema de investigar el fenómeno ovni es que somos grandes recopiladores de datos, dar conclusiones es muy difícil. Es muy difícil. Pero lo que tenemos claro es que todo esto es verdad. Esa complejidad del fenómeno no lo niega, lo refrenda, todo lo contrario. Claro. Nos demuestra que está ahí, aunque no podamos entenderlo. Mira, Salvador Freixedo, ¿no? Ese gran investigador español, decía algo así como que había investigado más de cerca de 60 años el fenómeno ovni y al final como conclusión no entendía nada, ¿no? JJ Benítez, también Juanjo, dijo algo parecido, ¿no? Entonces yo creo que, claro, lo que pasa es que estudiar el fenómeno ovni parte siempre desde un marco teórico que manejamos. Y yo creo que el fenómeno nos excede, está más allá de lo que nosotros podamos entender y simplemente lo que tenemos que hacer es simplemente recopilar, bueno, en mi caso, al menos yo lo que trato de hacer es recopilar data, información, casos que sean fidedignos, ¿no? Y que ya de repente, y cómo no, atreverse a esbozar hipótesis, ¿no? De trabajo que permitan entender sabiendo de que al final el fenómeno después es grandísimo, no va a exceder, pero igual, o sea, atrevernos a lanzar hipótesis. Yo creo que una de las cosas que ya se puede ir diciendo y de ahora, y yo creo que en esto todos estamos de acuerdo, es que todo depende del concepto de realidad que tengamos, ¿no? Si tenemos un concepto de realidad mezquino, provinciano, tridimensional, no vamos a entender nada. Pero es que la clave la acabas de decir tú, Anthony. Yo creo que esto es tan complejo y tan difícil de entender porque te estás enfrentando a una realidad que no es la nuestra, pero que interactúa con la nuestra. Y por eso es así de complejo. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, es que James Lakatsky, quien fue un militar norteamericano quien trabajó junto a Luis Elizondo en el ATIP, este programa de investigación OVNI del Pentágono, ya hace un par de décadas, él llegó a comentar que para él claramente el fenómeno OVNI era algo muy difícil y muy complejo de explicar, pero que era un fenómeno que revestía una gran manipulación psicológica, de acuerdo a los testimonios que había recibido tanto de militares como de testigos en una gran cantidad de casos a nivel mundial. Reitero, lo dice un militar del Pentágono, Juanje, y esto nos demuestra gran parte de la realidad de la manipulación de este fenómeno. Y eso que has dicho creo que es clave, porque yo cuando he entrevistado testigos que han estado muy cerca del fenómeno, eso es algo que por lo que sea se mete en su mente, les da mensajes, no sé si los manipula o los quiere utilizar como un teléfono para hablar con nosotros. Fijaros que yo que vengo de Argentina y he estado con un señor que ya es mi amigo y el que adoro, que es Juan Óscar Pérez, uno de los casos ovni más famosos a nivel mundial de las últimas décadas, un señor que investigó, un profesor de psiquiatría, Néstor Berlanda. Toda la historia que cuenta este señor es real. Cuando era un niño y tenía 13 años, iba con una tropa de caballos y ve una nave y se sube en la nave pensando que era algo, un aparato o algo que habían llevado allí, traído de Estados Unidos, algo así, y ve un ser enorme de unos 2 metros, como con una especie de capucha, y tenía una goma, y un ser pequeñito cortando trozos de carne, como si estuviera tomando muestras genéticas y tal. Y a mí lo que me decía Juan es eso, o sea, que eso de vez en cuando se comunica. Cosas distintas que es cómo es esta comunicación. Como es de otra realidad con la nuestra, pues a lo mejor no es perfecta y es imperfecta y tendría 1000 detalles y 1000 cosas que no podemos entender. Pero eso se mete en nuestra mente. Eso lo tengo. No, pero además, Juanje, eso involucra ya entrar en otro tema espinoso, ¿no? Que es el tema de los contactados, ¿no? ¿Cuál es el grado de fidedignidad que le podemos dar a la información que nos dan los contactados? Porque hay que entender que son seres humanos con todas sus limitaciones que están en conexión, en link, en contacto con civilizaciones que no son humanas, pero que además tienen un grado de superioridad sobre nosotros. Del momento que ya están aquí y nosotros no estamos de donde vienen,
es que hay una superioridad que es evidente. Pero acá viene el tema, 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años más avanzados, 1 millón de años, no lo sabemos. Entonces, pero dicha esta relación desigual entre humanos y no humanos, en que hay una relación de superior sobre inferior, ¿cuál es la naturaleza cualitativa de esa relación, Juanje? Es la relación de un padre con su niño, al cual lo cuida amorosamente y lo cuida de todo peligro. Es la relación de un científico frente a un cuy, frente a un conejillo de Indias, en el que simplemente lo abre, lo parte en 1000 pedazos, y lógicamente para el conejillo de Indias esa entidad es mala, maligna. No, simplemente es un científico que está cumpliendo con su papel. Es la relación simplemente de cualquier tipo, un Juan que está caminando por su jardín y de repente sin querer aplasta a una colonia de hormigas, y para las hormigas es el apocalipsis. Entonces, te das cuenta, es muy relativo hablar acerca de valores como el bien y el mal, hablar acerca de cuál es la naturaleza del fenómeno OVNI, porque en mayor o menor medida, Juanque, hay que ser humilde con nuestras limitaciones y decir que es una visión antropocéntrica. Pero por eso es tan bonito investigar el fenómeno OVNI, porque claro, nos da una lección de humildad y nos pone en nuestro sitio. Y eso me parece magnífico. Fíjate que tenía para la entrevista aquí apuntados como 8 casos OVNI, que es imposible hablarlos contigo, otro día ya te molestaré, pero hay algunos que sí me gustaría tocar antes de cerrar el podcast, ¿no? Mira, uno de los casos OVNI y donde aparece un ser dejando una serie de mensajes que más me impactó en la historia, lo investigó, que sé que es amigo tuyo, Jaime Rodríguez, el investigador ecuatoriano, pero sucede en Lima, que es en la embajada de Ecuador, de Ecuador, en Lima. En Lima, en un momento donde había una cierta tensión entre Perú y Ecuador por temas fronterizos y demás, y aparece un tipo que se identifica como Banjú y dice que es un comandante de una nave, y claro, pues el tipo va bien vestido y tal, tampoco lo echan a patadas de la embajada, y hay un momento que se da la vuelta y dice, no, pero si mi nave está ahí, y miran y hay una luz, y luego el tipo les dice además que va a haber un terremoto, no le hacen ningún caso, y hubo un terremoto en la fecha que él dijo. El 31 de mayo de 1970, más de cerca de 50.000 muertos. Fíjate. O sea, y esto lo cuenta un diplomático ecuatoriano, o sea, no estamos hablando de tontería. E intentan seguir al tipo y el tipo desaparece. O sea, es como que de vez en cuando hay algo del fenómeno que nos quiere dar un mensaje muy claro, lo que pasa es que ya lo tomamos por loco y no le hacemos caso. Claro, es interesante, ¿no? Porque muchos consideran, bueno, gracias a Jaime Rodríguez, es que este caso que él llama de la diplomacia extraterrestre, así lo llama Jaime Rodríguez, es con lo considerado quizás el mejor caso ecuatoriano, pero que ocurrió en territorio peruano. Ocurrió en Lima, en la avenida Javier Prado, donde estaba la embajada del Ecuador en el Perú. Y sí, pues tiene detalles muy interesantes, ¿no? Como ese de este joven, de acuerdo al relato, apuesto jovenzuelo, efebo, que va a la embajada y dice todo lo que tú acabas de reseñar, ¿no? Y que era comandante de una especie de confederación intergaláctica, pero además fue porque él dio información, tanto información secreta militar de Ecuador al Perú y del Perú a Ecuador. Wow. Hubo donde estaban ubicados los tanques peruanos cerca de la frontera con Ecuador, cómo luego desapareció después de dar toda esta información. Yo te digo una cosa, Juanje, hay casos que de una manera corroboran ese caso, que es un caso que yo tengo totalmente, eso está totalmente desconocido, nunca lo he hablado. Y bueno, ya que estamos en los últimos minutos, como dices tú, de tu programa, de esta entrevista, es un caso de un policía que trabajaba en Huancayo, que es una ciudad en el centro del Perú, que se llama Herrera Batallanos, ¿no? Es un caso extraordinario, y que él habla que él tenía contacto con seres a los cuales describe muy parecido al caso que tú acabas de reseñar de Jaime Rodríguez en la Embajada de Ecuador. Pero en el caso de él fue más allá, porque él
le dan la orden o le sugieren que ponga en el punto ferroviario más alto del Perú, que es la zona de Ticlio, un letrero que dijera: Ticlio, zona de contacto extraterrestre. Y eso lo puso un policía, un comisario de la policía. Cuando le dicen a él: oiga, usted es policía, no puede decir tonterías, sáqueme ese letrero. Y dice: pero señor, yo tengo contacto con extraterrestres. Y él menciona muy parecido a lo de Jaime Rodríguez describiendo al ser, ¿no? Y él dice: bueno, le dice el comando policial, le damos una semana para que usted nos dé la prueba de que lo que usted dice, que tiene contacto extraterrestre, nos lo haga dar. Si no, lo botamos del cuerpo policial. Y lo que él cuenta, fíjate, mi querido amigo, lo que él cuenta es que estando él muy triste en Huancayo, decidió pues ahogar sus penas sacando a pasear a una bella damisela. Y la lleva a la laguna de Paca, que es un lugar paradisíaco muy hermoso en Huancayo. Y ¿qué hago? Le puse a tomar fotos. Faltando 2 días para que se cumpla este fatídico plazo para que lo boten de la policía, para que lo saquen de la policía. Y él estaba tomando fotos a esta chica, modelando, digamos, cuando de pronto Juanje, Alejandro, ven desde la montaña del Huaytapallana, que es la montaña tutelar, el apu tutelar de Huancayo, ven que se acercan 2 objetos voladores no identificados. Se acercan hacia él, se ponen encima de él, y él lo que hace es, empieza a tomarle fotos. Y le tomó fotografías y la llevó al comando policial y le dijo: ¿quieren pruebas? Aquí están las pruebas. Qué historia tan loca, ¿no? Y es que el fenómeno OVNI tiene muchísimas aristas. Primero, la aparición de estos objetos no identificados en lugares sagrados. Lugares que fueron tomados por sagrados por culturas antiguas. Y luego, el tema de los contactados. Tremendamente polémico, pero aún así suceden cosas cuando hay personas que dicen que están en contacto con seres de otro mundo que no tienen explicación. Y esa es la maravilla del enigma OVNI. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando el doctor Anthony Choi sobre diferentes posibilidades que hay en torno al fenómeno también de los contactados. Cómo, cuando menos nos lo esperamos, sucede lo imposible, incluso puede llegar a fotografiarse, y luego además la aparición de casualidades imposibles, algo muy típico en el fenómeno OVNI. La entrevista con el doctor Choi continúa así. Y no lo botaron de la policía. Duró 1 año más, después lo botaron de todas maneras, ¿verdad? Pero previamente lo internaron como loco en el hospital psiquiátrico de la policía. O sea, bueno, en fin. Pero es un caso muy pintoresco, pero yo siempre pensé, y con eso quiero ya redondear esta anécdota, ¿dónde están las fotos? Me dice. Yo le dije: ¿dónde quiero ver esas fotos? No, las fotos se perdieron, no se sabe dónde está, en fin. Pero pasó un hecho anecdótico. Batallanos falleció, y era un hombre de avanzada edad. Ya hace como unos 4 años, me llama una señora. Dice: ¿doctor Choi? Sí, buenas. Mire, quiero que venga a mi casa porque tengo unas fotos que a mi mamá le regaló un policía. ¿Ah, sí? Sí, bueno, y fui, conversé con una señora, mucho gusto. Y siguen las fotos. Juanje, Alejandro, me hicieron unas fotos donde se ve una laguna y se ve 2 ovnis a unos 20 metros. Qué loco. Entonces le digo: ¿cómo fue la historia? No, me dice la señora, mi mamá tenía un amigo policía. Y el amigo policía la sacó a pasear y aparecieron los dos y él tomó fotos. No le creo. ¿Tienen las fotos? Claro, me dice, y me las enseña. Y entonces estaban en un marco. ¿Serán o no serán? Señora, ¿me permite sacar esa foto del marco? Claro, saco la foto del marco, volteo la foto y ahí decía: para mi querida amiga tal, ¿no? De su devoto admirador, José Herrera Batallanos, 15 de agosto de 1950. No. Era la fotografía, Juanje. Era la fotografía. Mira, cuando... Dije: señora, ¿me la puede prestar? Claro, me dice: doctor, llévetela para que la investigue y todo. Bueno, la tengo.
tengo que devolvérsela. Sí. Pero, imagínate, o sea, y todo lo que me contó entonces era real. Bueno, ya falta el tiempo para contar. Tuvo encuentro con Hombre de Negro, tuvo contacto con presidentes de la República, a la cual le dio información. Yo fui al lugar donde él se reunía con los extraterrestres, en la zona del Callao. Una locura su caso, y que quedó, bueno, es un tema pendiente para difundirlo. Pero qué historia tan bonita, y lo que hace también hincapié, que me parece hermosísimo, es que no sé por qué cuando investigas el fenómeno OVNI empiezan a pasarte una serie de casualidades. Así es. Que uno dice, ¿esto es casualidad o hay algo que está manejando mi vida porque eso no es normal? No, porque tú conocieras ese caso, que te pareciera en principio a lo mejor puede ser un poco fantasioso, y aparezca la señora después de este señor fallecido con la foto y hasta firmada, Dios santo. Firmada. Dios santo. Bueno, el gran psicoanalista Carl Jung le decía de las coincidencias significativas, ¿no? Las sincronías, sí, que dice que no son casualidades. Efectivamente, la serendipia, las casualidades es imposible, no es casualidad. Hay algo por encima de nosotros que no sé por qué, pero entrelaza ese tipo de cosas. Faltan 10 o 12 minutillos de entrevista, pero si no te hago esta pregunta reviento, porque estaba contigo. Mira, Alejandro Bernal me dice sí, porque se lo dije antes de la entrevista. Estaba contigo hace unos días en Ecuador y me contaste un caso que le sucedió y que te contó un militar de alta graduación colombiano en la selva colombiana, en el que, solo doy la pequeña introducción, de repente un combate, por desgracia en este país los tenemos cada 2 por 3, entre el ejército colombiano y la guerrilla de la FARC, y de repente aparece un objeto extraño en el cielo. Cuéntame esa historia, Anthony, porque a mí me dejó en shock. Bueno, lo que pasó fue de que en Arequipa, Arequipa, frontera con Moquegua, estalló el volcán Ubinas, y entonces se contrató personal extranjero para que ayudase en las labores de desalojo de la población y organización de la población. Y entre ellos fue contratado un arquitecto colombiano. Entonces, yo lo que hice fue viajar a la zona, porque me decían que cada vez que había erupción volcánica, antes, durante y después, aparecían ovnis. Entonces yo, ni corto ni perezoso, viajé a la zona, estaba prohibido entrar. Bueno, hice todo, la de Villadiego, para poder entrar ahí en unos camiones de animales y todo eso. Me interné en la zona y sí es cierto, yo vi, mi querido amigo, yo vi ovnis encima del volcán en forma de, parecían módulos lunares, parecían arañitas metálicas encima del volcán Ubinas, y lo vi con este señor. Entonces nos hicimos muy, muy amigos, ¿no? Muy amigos, y él me contó esta historia, que es la que yo te conté a ti. Dice que él era un militar colombiano, creo que era capitán, algo así, y en una oportunidad él contó esta historia, que dice que ellos estaban en la zona del Caquetá, en una cañada, en una bajada que venía de un cerro, y que ellos sabían que en las alturas del cerro estaban las milicias de la FARC, que ellos tenían que pasar estas milicias por esa cañada, pero que el ejército colombiano pues, estaba esperando, atendiéndole una celada al acecho, ¿no? Estaban esperando, en qué momento bajan los guerrilleros, y iban a ser, pues, ¿no? Ya sabes, atacados, todo, cuando de pronto ellos escuchan que en las alturas de la montaña, donde supuestamente estaba la FARC, una serie de explosiones. Y entonces este capitán llama por teléfono al jefe mayor y le dice, ¿estamos operando arriba? No hay nadie arriba. Entonces, ¿por qué hay explosiones? Y en eso ven bajar por la cañada, corriendo, sin armas, a unos sin zapatos, a miembros de la guerrilla, pero corriendo desesperados. Entonces dice, le pareció raro, porque esta gente no puede bajar de esa manera, porque son guerrilleros, pues, ¿no es cierto? Entonces los agarran. Entonces el capitán llama a su jefe y le dice, tenemos acá a los guerrilleros, ¿qué hacemos? ¿Le damos su regalo? ¿No? O sea, digamos, torturarlos supuestamente, para eso es el relato que me dijo, para sacar la información. No, dijo el jefe. Trátenmelos bonito, báñenlos, denle de comer, trátelos así, bien, porque queremos que nos hablen qué pasó.
Y es ahí donde surge el relato, Juan G. Dicen ellos, bueno, es una locura, que ellos estaban ya a punto de descender por la montaña, cuando de pronto ven un objeto volador no identificado que se acerca. Y ellos dicen, las cosas que están sacando los gringos. Pensaron que era tecnología norteamericana y estaba ahí. Drones o cosas de eso. Qué sé yo. Y entonces empiezan a dispararle todo lo que tiene, a dispararle a esta cosa, este ovni. Y dice que el ovni empezó a disparar ráfagas de haces de luz, que dice que incineraba a la gente. Entonces, dice, lo que me dio un detalle muy interesante, dice que ellos lo que hacían es, cuando hay este tipo de explosiones de bombas, se abrazan a árboles, porque los árboles dice que resisten muchas veces las explosiones. Bueno, muchos se abrazaron a árboles y lo que vieron fue que los rayos atravesaban el árbol y atravesaban a la gente como si nada. O sea, igual. Entonces, ante eso dijeron, no, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y fue que empezaron a bajar. Entonces, ese fue el relato que le dieron a estos prisioneros, a guerrilleros. Entonces le dieron la orden, le dieron a este capitán, bueno, usted vaya con varias patrullas, vayan a la zona, ubíquenme a esos ovnis y bájenmelos, ataquémoslos. Entonces ellos se metieron y durante varios días estuvieron a la espera de que hubiera pasar algo. Y pasó, Juan G. Vieron un ovni que aterrizó. Salieron 3 seres y estaban, ¿qué estarían haciendo? Pues no sé, investigaciones científicas, qué sé yo. Y estaba el capitán con todo su comando, su patrulla, listos para atacar. Capitán, ¿atacamos? Espérense un ratito, esperando ahí. Capitán, ¿atacamos? Y ahí el capitán tomó una decisión. Dijo, no, estos seres son superiores a nosotros. Si los atacamos vamos a morir. Y desobedeció la orden. No atacó. Esperaron en silencio, se metieron los seres y el ovni partió. Cuando se enteraron de esto, ya te imaginas pues lo que pasó, Juan G. Le hicieron un juicio militar y lo botaron del ejército. Wow. Él salió del ejército, se metió a estudiar arquitectura, se graduó de arquitecto, pero especializado en organizar poblados en el caso de desastres, ¿no? Y por eso fue contratado al Perú y ahí lo conocí. Esa es la historia. Qué historia tan bonita. Me impactó cuando me la contaste en Perú. Sí, más me ha impactado ahora porque me lo has dicho con más detalle. Lo de este país, lo de Colombia es muy loco. En la selva del Caquetá. El Caquetá sí es una zona muy caliente, muy, muy caliente. Sí. Entonces, qué historia tan tremenda. Y bueno, pues una historia que es muy rara, de ataques de ovnis y demás, y de historia. Aunque, fíjate lo que te digo, de ataques de ovnis, en Perú y en Colombia tenemos unas cuantas en la Amazonía. Yo te pasé, creo que te pasé el vídeo de la investigación que hice claro. en la isla del Cacao, que es territorio peruano, no es territorio colombiano, justo en la frontera entre Perú y Colombia, porque en Brasil tenemos las luces chupa chupa, que se hacen famosas en 1978 en la isla de Colares. En Colombia tenemos los mochacabezas, que creo que nadie había investigarlo desde el punto de vista ufológico hasta que fui yo hace 3 años con mi buen amigo Artur Oms. Y en Perú tenéis los pelacaras. Y hace como un par de años hubo un revuelo tremendo a nivel mundial porque había un poblado que se llamaba Iquitu, si mal no recuerdo, y además una comunidad indígena que comentaba que aparecían luces y seres que los atacaban y les disparaban. ¿Qué has recopilado tú en la selva peruana? En realidad, esos ataques se parecen mucho al caso Colares, al caso brasileño que investigó Ademar Gibaer y todo eso. Yo tuve en mi programa personas y me mostraron sus heridas que les habían disparado. ¿De Perú? Claro, que me mostraron sus heridas. Yo lo tengo en mi programa y se alzaron la camisa y me enseñaron las heridas. O sea, de esto que le llaman el pelacaras, ¿no? Que encontraban gente tirada en el río sin la piel de la cara, pues eran los pelacaras. Pero eso era una tradición. Lo que pasa es que aquí esto se relacionó con la presencia de extraños vehículos con seres que disparaban rayos y que atontaban a la gente, y hubo todo un revuelo porque hubo lo que tú hablas del caso Iquitu, en que ya intervino la policía, intervino el ejército, y durante varios días estuvieron disparando a estas luces que están en los cielos. Al final, la conclusión siempre fue que dije, no, eran parte de la minería ilegal
que como tienen recursos, tienen ciertos vehículos que pueden volar. No, no, no. Porque esto yo lo recogía en zonas en que no hay minería, como en la zona de la selva central, en Satipo. Y al final todo eso te tergiversó y simplemente hago una explicación para que la opinión pública se tranquilice. Pero lo que yo tengo entendido es que esporádicamente, Juanje, en diferentes puntos de la Amazonía peruana, llámese Tarapoto, llámese Iquitos, llámese Pucallpa, ocurre y siguen ocurriendo estos fenómenos y estos ataques, ¿no? Qué curioso, para la gente que no conozca estas historias, en 1978 en la isla de Colares, bueno, pues de repente empezaron a aparecer luces de no más de 2, 3 metros de diámetro, empezaban a aparecer en la isla de Colares, en la desembocadura del río Amazonas, y estas luces paralizaban a la gente, y la médico de la isla, o el índice EDADE, les hizo un análisis de sangre y resulta que el nivel de glóbulos rojos era inferior a lo normal. Por eso empezaron a llamarle luces chupa chupa. Ojo con esto, que hubo 3 muertos. A tal punto fue el pánico en la isla que la gente empezó a irse y vino el ejército brasileño, una cosa que se llamó Operación Prato, a la cabeza un teniente coronel Holanda Lima. Holanda Lima. Holanda Lima, que era un escéptico, acabó siendo testigo de avistamiento ovni y de seres también que entendió que eran de otro mundo. Pero lo que pasa es que esto sucedió en la Amazonía, que los informes se han desclasificado, pero no están los vídeos que grabó el ejército brasileño, si hay fotos de esos ovnis, pero había una continuación de esta historia aquí en la selva colombiana. Yo investigué un caso, o sea, 2 casos muy claves. Uno, el de Gerardo Paima, pero eso es territorio peruano, no es territorio colombiano, porque es la isla del Cacao. Un señor igual que una noche aparece una luz y su esposa empieza a pegar gritos. Él sale con un machete para cortarle el paso por el sendero que entra al poblado, porque pensaban que era un tipo que venía a robar o algo así, y dijo, pues se va a llevar su machetazo, ¿vale? Y él me describe como una esfera de luz, dentro tenía un ser, recordaré siempre esta frase, como con máscara de fuego. Me decía que tenía una especie de máscara metálica, como con unos cortes que echaba fuego, y cuando Gerardo intentó darle un machetazo, ese ser hizo algo que él cayó al suelo y no se podía mover. Y estuvo 2 días en cama, ¿vale? Y luego otro caso cerca del lago Tarapoto, si no recuerdo, que eso sí es territorio colombiano. Y luego cuando me enteré de esto de las pelacaras, que yo juraría que tú me llamaste y aparecí en tu programa de radio o en tu canal de YouTube, dije, no sé por qué el fenómeno tiene esas connotaciones, entre comillas, agresivas en la Amazonía. En la Amazonía, sí. Y ojo con esto, que creo que es ancestral, porque pregúntale a los indígenas de la zona y te hablan de la boitatá, la gran anaconda que protege los lugares sagrados. ¿Y cómo la describen? 2 luces rojas, sus ojos que venían por la noche y todos salían corriendo. Nada nuevo, creo que todo lleva entre nosotros miles de años, pero hace que la selva amazónica, en la que compartimos con nuestro país hermano Perú, es algo muy loco. Y además la descripción que haces tú de estos seres con una suerte de máscara es lo mismo que decían en la época que ocurrió esto de los pelacaras, porque mucha gente decía, aparecía una especie de hombre araña. O sea, era claro, ellos le decían hombre araña, era un ser con una capucha, con una máscara, ¿no? Y avanzaba. No, hay casos extraordinarios, el caso que yo estoy manejando ahora, que es yo denomino Yoshin, el ser espejo, que es un enfrentamiento de una patrulla de la Marina de Guerra del Perú en el año 93, que se enfrentó a un ser que hacía algo imposible. Empezaba a duplicar a todos y cada uno de los miembros de la patrulla, ¿no? Los duplicaba, hubo un enfrentamiento, empezó a duplicar a cada miembro de esta patrulla, 18 personas, hasta que al final lo arrinconan entre todos en la patrulla, y en ese momento él duplica al mismísimo capitán. Lo duplica, era una copia exacta como verse al espejo, y ante ese hecho el capitán no le queda otro remedio que utilizar su arma de reglamento y dispararle la cabeza. Y ante la sorpresa, ante la estupefacción de todos, no le pasó nada. La bala como que entró en una especie, al impactar con el rostro se formó como si fuera, es que tú tiras una piedrecilla a un estanque de agua inmóvil, formando círculos concéntricos. Eso lo vieron las 18 personas. Y cuando terminó de contarme esta historia, que está relacionada con un ovni que apareció en la zona, yo le dije al capitán, le digo, capitán, ¿esta historia es real? Porque a mí me parece el guión de una película de Hollywood, me parece la película El Depredador de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y entonces me dice, mire,
para su escepticismo, le voy a mostrar algo. Me mostró los planos por donde avanzó la expedición. Me dio los nombres de todos y cada uno de los miembros de la patrulla. Me dio fotografías de la época. Y me dio algo invaluable. Me dio el informe oficial, Juan. Okay. El informe oficial. Entonces, donde describía el hecho por parte de las altas autoridades militares. Entonces, cuando yo le dije, mi capitán, ¿usted cree que haya la posibilidad que yo pueda sacar una copia de esto? Me dijo, no, doctor Choi, no. Yo se lo obsequio. Cuídemela. Y porque se lo usted dio. necesita investigar. Y lo tenemos, claro. Wow, y eso es un informe que dice que un grupo de 18 militares peruanos, ¿en qué zona del Perú has dicho, Antonio? Pucallpa. En Pucallpa se encuentran un ser extraño y cuando se acercan empieza a duplicarlos, o sea, mira al capitán y se convierte en el capitán, mira a un soldado y se convierte en el soldado. Tal cual. Y ellos se ponen histéricos hasta que hay un momento en el que le pega un tiro en la cabeza y no muere. No muere. Sí. Y eso, pero Juanje, si esto es real, y yo creo que es real, eso aclara uno de los mayores enigmas ovni. Cuando Enrico Fermi, el químico que ganó el premio Nobel, lanzó la famosa paradoja de Fermi. Si los extraterrestres existen, ¿dónde están? Que no lo veo. Bueno, si esta historia es real, explica todo. Significa que están camuflados entre nosotros. Quinta columna, Juanje, quinta columna. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué esperan? ¿Están simplemente analizándolos de una manera profesional y científica? ¿O hay algo más? Yo hay veces que pienso que están una parte analizándolo y luego otra parte que interactúan en lo que hace la sociedad humana sin que seamos conscientes de ello. Y son capaces con pequeñas acciones o en ciertos sitios y demás, básicamente de hacer incluso que la sociedad, que el mundo se modifique. ¿Por qué aparecen, por ejemplo, cuando hay grandes terremotos? ¿Por qué están en torno a esas instalaciones nucleares? Desconozco el plan secreto de nuestros visitantes, ya me gustaría a mí conocerlo. Pero la idea del tema de la quinta columna, y esto un día si quieres te lo cuento también en tu programa de radio, me pasó una cosa loquísima. Ok, ya me lo contarás, estimado amigo. Sí. Juanje, tengo un pequeño inconveniente. Que se me está acabando la batería y no traje el cargador. No te preocupes, ya llevamos 1 hora 18 minutos y la entrevista está perfecta. Doctor Anthony Choi, su conclusión, su cierre y dónde la gente le puede seguir. Bueno, gracias Juanje por la oportunidad, gracias Alejandro, ¿sabes? Para mí fue un placer conocernos personalmente en Ecuador, con toda la gente. Esta historia también se la conté a Fepo y también se quedó Patituso, nuestro querido amigo Fepo. Y nada, simplemente yo tengo en mis redes sociales, estoy con Anthony Choi Oficial, y ahora con este programa estamos en vivo los miércoles y jueves a las 11 de la noche hora de Lima. Lo pueden encontrar en mi programa en RPP Noticias en YouTube. Así van a encontrar ahí los programas de Anthony Choi. Y bueno, simplemente, como siempre, me despido diciendo, expanda sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, siempre vigilen los cielos. Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo hasta Lima. Un fuerte abrazo, Juanje. Alejandro, ya nos estamos. Chao, chao. Cómo nos hemos divertido con esta entrevista con Anthony Choi, pero lo que tú y yo estábamos locos por escuchar era el caso de Colombia. Porque yo estaba en Ecuador y le escribí a Alejandro Bernal y le dije... Tiene Anthony Choi una historia que tenemos que sacarla para Noche de Misterio como sea. Es muy raro que el fenómeno ovni se torne agresivo. Que yo conozca solo sucede en la Amazonía. Pero esta historia que nos cuenta Anthony Choi es personas de grupos armados que disparan a un objeto volante no identificado y el objeto volante no identificado responde y acaba con la vida de varios de ellos. ¿Qué te pareció, Alejandro? Juanje, es alucinante. Cuando tú me comentaste eso desde Ecuador, yo lo primero que pensé fue en el guión de la película Depredador. O sea, realmente parece eso, claramente. Y un dato muy particular, Juanje, y mira, que creo que también es una connotación muy local del fenómeno,
que a propósito se mimetiza y le gusta mucho manipularnos a todos, y es esa connotación violenta que tiene el fenómeno ovni en las selvas de nuestro país, aparte de ser lugares que están marcados por un conflicto que tenemos ya desde hace varias décadas en este país. Y me imagino esa escena, Juanje, y la reacción de estos insurgentes al intentar dispararle a esa luz, recibir esa respuesta tan devastadora y salir corriendo. O sea, gente que está acostumbrada a intercambios de disparos, Juanje, y esta reacción no es para nada normal. Fíjate que le disparan no porque sea una luz, sino porque veían un aparato sólido. Y entonces sí, al ver un aparato sólido pensaban que era pues algo que le han comprado a los gringos, algo nuevo que tiene el ejército norteamericano. Un dron, de pronto un dron. Sí, tripulado, algo así. No sé exactamente el año, no recuerdo el año que dijo Anthony Choi, si pudiera ser un dron o no. Pero cualquier tipo de aparato o de artefacto volador. Pero lo que sí me dejó en shock es como contaba cómo incluso después de cuando ellos se escondían tras los árboles, lanzaban rayos que atravesaban los árboles y acababan con la vida de ellos. Entonces, no sé, es un caso creo que es único. Como si fuera una especie de tecnología de plasma o de láser capaz de atravesar la madera de los árboles, sí. En este caso, atacar sí. a los insurgentes. Tremendo eso, o sea, es algo único. Sí, el fenómeno ovni no deja de sorprendernos. Amigo, tu conclusión y tu cierre. Juanje, un privilegio contar con uno de los mayores divulgadores del fenómeno ovni en Sudamérica, como lo es Anthony Choi. Yo creo que la persona que mayor cantidad de casos e investigaciones ha podido abanderar en el país vecino de Perú, uno de los grandes pilares de este tipo de investigaciones aquí en Sudamérica. Un honor contar con él, y a mí me pueden seguir en redes sociales a través de TikTok e Instagram en @alebernalpress con $S. El fenómeno ovni, que desde mi punto de vista nos acompaña desde hace miles de años. Seres que se hicieron pasar por dioses y les dijeron a los hombres que construyeran pirámides para poder comunicarse con las estrellas. Un fenómeno ovni que a día de hoy sigue vivo, ya no con esas connotaciones mitológicas, pero de todas formas no para de sorprendernos, porque puede incluso tornarse en violento. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.